Hola a todos. Este es un vídeo introductorio sobre la Constitución y vamos a comentar algunas nociones sobre el ordenamiento jurídico y las normas jurídicas. También vamos a hablar del principio de jerarquía normativa, definiremos lo que es Constitución, distinguiremos entre la parte orgánica y la parte dogmática, hablaremos sobre su estructura, comentaremos los principales hitos de la transición y veremos las reformas de la Constitución. También realizaremos algunos ejercicios. Entonces empezamos señalando que el derecho es el sistema a través del cual se organiza la vida en sociedad. Y el ordenamiento jurídico, por su parte, está constituido por el conjunto organizado y coherente de todas las normas que están vigentes en un tiempo y lugar determinados. Entonces, tenemos que las funciones principales del derecho serían, en primer lugar, la organización del orden social, es decir, permite la vida en sociedad y, sobre todo, la organización de una sociedad compleja. También permite alcanzar mayores cuotas de justicia, o eso es uno de los objetivos. Permite resolver pacíficamente los conflictos que vayan surgiendo. Proporciona bienes colectivos esenciales como la defensa, los sistemas sanitarios, la educación, la protección social. Regula la vida cotidiana. El derecho está inmerso en todas las facetas de la vida: trabajo, familia, consumo, ocio. Y dota a todas nuestras actuaciones de relevancia jurídica y genera derechos y obligaciones exigibles. Y por último, regula la autoridad y el uso de la fuerza. Acabamos de decir que el ordenamiento jurídico está formado por un gran conjunto de normas. A partir de ahí podemos señalar que las características fundamentales de las normas jurídicas son, en primer lugar, que son reglas generales y vinculantes. Se definen como mandatos dictados por un poder público que determinan un estándar de comportamiento. También tienen un carácter coactivo. Están respaldadas por los poderes públicos, quienes pueden imponer su contenido coactivamente o sancionar su incumplimiento. Y, por último, proceden de distintas fuentes, según la autoridad de la que proceda. Y esto hace que se pueda distinguir entre distintos tipos de normas. Así podemos hablar de constitución, de leyes, de reglamentos y de costumbre, entre otras. Esto ya plantea una cuestión. Si tenemos una gran cantidad de normas jurídicas, que además pueden ser aplicables varias de ellas a una determinada situación, ¿cuál se aplica? Entonces, existen varios criterios. Uno de ellos es, por ejemplo, el criterio cronológico. La norma posterior deroga a la anterior, o el criterio de especialidad, según el cual la norma especial prevalece sobre la general, pero lo que a nosotros nos interesa es el principio de jerarquía normativa. Según este principio, las normas del ordenamiento jurídico se ordenan de mayor a menor importancia. Esta clasificación se basa en el poder o autoridad que dictó cada norma, lo que le otorga una distinta fuerza de obligar. Así, el poder constituyente aprueba la Constitución, que tiene rango constitucional. El poder legislativo, las leyes, que tienen rango legal. El gobierno y la administración, los reglamentos, que tienen rango reglamentario. Y, en último lugar, estaría la costumbre y los principios generales del derecho, que son normas no escritas. La principal consecuencia de este principio es que, en caso de conflicto, la norma de rango superior prevalece sobre la norma inferior. Asimismo, las normas de rango inferior no pueden contradecir lo dispuesto por las normas de rango superior, y si así sucede, pierden su validez. Este principio se encuentra expresamente garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución. Y a partir de aquí, pues, se puede construir una pirámide del ordenamiento jurídico español, distinguiendo la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos y la costumbre y los principios generales del derecho. Acabamos de ver que la Constitución es la norma suprema y que está en la cúspide del ordenamiento. Y ya podemos proponer una definición. La Constitución es la norma superior de un Estado por la que se reconocen unos derechos básicos a los ciudadanos y se establece la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Tenemos entonces dos contenidos que están siempre presentes en toda Constitución. En primer lugar, se reconocen unos derechos a los ciudadanos y, en segundo lugar, se regulan a los poderes públicos. Así se habla de una parte dogmática y una parte orgánica. En la Constitución española, la parte dogmática estaría incluida por los principios constitucionales y los derechos de los ciudadanos, y abarcaría el título preliminar y el título primero. La parte orgánica regula los poderes públicos, y en los países democráticos esta regulación se basa en el principio de división de poderes.
Esta parte de la Constitución abarcaría desde el título segundo hasta el final. Y nos tenemos que conocer con bastante detalle la estructura en títulos y capítulos de la Constitución. Así tenemos el título preliminar, artículos 1 a 9, el título primero de los derechos y deberes fundamentales, artículos 10 a 55 con sus 5 capítulos, el título segundo de la Corona, el título tercero, las Cortes Generales con sus 3 capítulos, el título cuarto del Gobierno y de la Administración, el título quinto de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, el título sexto del Poder Judicial, el título séptimo Economía y Hacienda, el título octavo de la Organización Territorial del Estado, con sus 3 capítulos, el título noveno del Tribunal Constitucional, el título décimo de la Reforma Constitucional, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Y así, a partir de esta estructura, nos pueden poner distintas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿la Constitución española de qué consta? Consta de 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Y también, por ejemplo, nos podrían preguntar qué título de la Constitución lleva por rúbrica del Gobierno y la Administración. Sería el título cuarto. También nos podrían decir que en qué parte de la Constitución está contenida la elaboración de las leyes. Pues eso se regula en el capítulo segundo del título tercero. Otro apartado de este vídeo que quería comentar era la transición. Tenemos una serie de momentos claves. La transición es el periodo de tiempo por el cual se gesta y se aprueba la Constitución y se pasa del régimen de la dictadura a la democracia. Eso comenzó con el fallecimiento del general Franco el 20 de noviembre de 1975. 2 días más tarde, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey de España. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas desde el año 36 y estas Cortes elaboran el texto de la Constitución. El 31 de octubre de 1978 el Congreso y el Senado aprueban el texto constitucional. El 6 de diciembre el pueblo español ratifica la Constitución mediante referéndum. El 27 de diciembre la Constitución es sancionada por el rey y el 29 de diciembre del 78 se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor ese mismo día. Y aquí nos podrían hacer preguntas como, por ejemplo, las primeras elecciones generales democráticas de la transición se celebraron el 15 de junio de 1977. Otro apartado que quería ver con vosotros es lo relativo a las reformas de la Constitución. Desde su aprobación, la Constitución del 78 ha sido modificada en 3 ocasiones, siguiendo el procedimiento de reforma ordinario y parcial del artículo 167. Así tenemos la modificación del año 1992, que añadió la expresión y pasivo en el artículo 13.2, y esto permitió que los ciudadanos de otros estados de la Unión Europea pudieran participar en las elecciones municipales, no solo votando, sino también presentándose como candidatos. También tenemos la reforma del año 2011, que modificó el artículo 135 para instaurar el principio de estabilidad presupuestaria, limitando constitucionalmente el déficit estructural y el nivel de endeudamiento del Estado y de las comunidades autónomas. Y en el año 2024 tenemos la última reforma que dio una nueva redacción al artículo 49 relativo a las personas con discapacidad. Y aquí también nos podrían hacer preguntas como, por ejemplo, la reforma constitucional del año 1992 se relacionó principalmente ¿con qué? Con el derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros en elecciones municipales. Acabamos de ver en este vídeo una introducción al ordenamiento jurídico y a las clases de normas, el principio de jerarquía normativa, una definición de Constitución. Hemos tratado también la estructura de la Constitución, hemos hablado de los principales hitos de la transición, de las reformas que se han hecho al texto constitucional y hemos realizado algunos ejercicios. Y con esto termino mi exposición. Un saludo.